situación de la novena pregunta. Los medios de comunicación y dirigentes sindicales lo acusan que durante su gobierno se persiguió a periodistas e incluso al Procurador de Derechos Humanos Ramiro de León. También se le señala que durante su gobierno hubo ataques en contra de la Universidad de San Carlos e incluso se asesinó a un catedrático universitario y hubo varios estudiantes secuestrados. Por ejemplo, en este sentido, dice el documento, el congresista norteamericano Peter Kostemeyer dijo que en Guatemala el sistema judicial es utilizado como medio de coacción para atacar a aquellas personas que defienden la causa de los derechos humanos. Y en los medios de comunicación se denuncia la persecución a Notimex, a Reuters, a Infopress, a Hugo Arce. ¿Qué comentario le merece esta pregunta? Mire, lo que le voy a decir es lo siguiente. En mi gobierno no murió ni un solo periodista. Y cuantas denuncias hubo en ese sentido, yo mismo las perseguí. Todas esas denuncias se trataron personalmente con el señor Cristian Tumuchat. Lo que usted sí puede estar absoluta y totalmente seguro, que jamás, nunca, yo ordené alguna persecución. En cambio, en el gobierno de Ramiro de León Carpio mataron 12 periodistas. En el mío, ni uno. Me recuerdo lo de esta agencia noticiosa mexicana. Yo inmediatamente me comuniqué con la muchacha que era la encargada de esa. Yo personalmente me comuniqué con ella y le pedí que me diera toda la información que ella tenía al respecto. Si usted se da cuenta, no es al presidente de la República al que le echan la culpa, sino que es al organismo judicial. Y si usted también sabe, licenciado, en múltiples de las declaraciones que se dieron por Tumuchat, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por múltiples otras instituciones, siempre se reconoció que en mi gobierno habían habido adelantos sustantivos en el respeto a los derechos humanos. Yo lo dije incluso en el discurso de Naciones Unidas, va a ser muy difícil que mientras exista una situación de confrontación como la que existía, que vivíamos prácticamente una guerra, los abusos se terminen. Pero yo incluso ante Naciones Unidas acepté no solo la verificación de Naciones Unidas, sino también implementar prematuramente el acuerdo que ya habíamos logrado con la URNG, con todas las supervisiones que se quisiera, para garantizar y para que el mundo entero nos ayudara a superar la situación de violaciones a los derechos humanos que se daban en Guatemala. Eso era lo que a mí me correspondía como presidente. Nunca encubrí a nadie que violara los derechos humanos. Incluso soldados, por ejemplo, miembros del ejército, como los que participaron en el crimen de Peronia, en que entraron unos soldados borrachos y mataron a una familia. Yo activé hasta que los llevamos a ser condenados a muerte. Después vino Ramiro de León Sosa o Ramiro de León Carpio y los perdonó. En el caso de los traileros de Escuintla, yo mismo accioné para que metieran a la cárcel al comandante de la base naval de Puerto Quetzal. Incluso existe un elemento que yo tengo en mi poder y que obra en los tribunales de justicia, un careo que hubo del presidente de la República con el exministro de la Defensa, precisamente por el caso de la muerte de los 12 traileros de Tacisco. Yo me enfrenté con jueces enfrente. Eso nunca se había dado en el país. Entonces, que los hechos pudieron haberse dado
yo no se lo niego, y también no recuerdo todos los hechos que se dieron. Pero todos los hechos que estuvieron en mi conocimiento, todos fueron perseguidos por mí. Y eso sí se lo puedo decir. Pueden haber habido hechos, por ejemplo, usted dice secuestros de estudiantes universitarios. Yo no me recuerdo que hubiese yo intervenido en algún hecho de un secuestro de un estudiante universitario. Es decir, si yo lo hubiera sabido, yo lo hubiera perseguido. Por ejemplo, si hubo 3 secuestros hubo en mi gobierno, y a los 3 grupos de secuestradores a todos los capturamos. Ahora, con respecto a lo que usted dice, Ramiro de León Carpio, eso es de caricatura. Porque cuando a mí me dijeron que Ramiro de León Carpio decía que lo estaban persiguiendo, yo le pedí al propio ministro de Gobernación, que era el licenciado Francisco Perdomo, que él se apersonara en la casa de Ramiro de León Carpio para decirle a Ramiro de León Carpio que él tenía todas las garantías y que nadie había ordenado su persecución. Y esas fotos están cuando el propio ministro de Gobernación fue a la casa de él a decirle que de parte nuestra no había nada. Así es que eso está en la prensa. Y eso se lo digo a usted con toda sinceridad, si fue. Yo nunca perseguí a Ramiro de León Carpio, más bien me caía bien. Ingeniero, quiero aclararle lo siguiente. Comparto con usted muchas de las situaciones que presenta en su libro, y quiero indicarle, en ningún momento busco atacarlo. Pretendo ser lo más objetivo. La catedrática y los estudiantes me han invitado para ser precisamente el moderador de una conferencia como esta. Y pretendo ser objetivo, con base en documentos. Por ejemplo, en esta separata del informe del experto independiente Cristian Tomuchat sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, 1992, se dice: el ambiente general de violencia sigue siendo una de las características dominantes de Guatemala. Las autoridades públicas no han podido detener efectivamente la ola de delitos contra la vida y la integridad física de las personas de casi todos los sectores sociales. Luego, las Fuerzas Armadas. Las estrategias empleadas por las Fuerzas Armadas en su lucha contra las unidades de guerrilla no corresponden a las reglas elementales de la guerra, ya que continúa el bombardeo indiscriminado de objetivos que no son estrictamente militares. Las patrullas de autodefensa civil, la libertad de expresión, ingeniero. Si bien Guatemala continúa disfrutando de un nivel notablemente elevado de libertad de expresión, existe una tendencia fatal en la sociedad guatemalteca, inclusive entre los funcionarios públicos, de calificar de subversiva a toda la opinión que contenga críticas fundamentales a las políticas del gobierno. En libertad de asociación, el sistema actual para conferir personalidad jurídica a grupos que deseen establecerse como asociaciones no es satisfactorio. Le hablo de este documento. Documentados precisamente creemos que es más fácil trabajar en estos eventos. Esto es emitido por Cristian Tomuchat sobre la situación de los derechos humanos. Léame en la fecha, por favor, y me lee el primer párrafo del documento. ¿Ah? 1992. Sí, ¿qué fecha del 92? Solamente tiene el año. Solamente tiene el año. Sí, es que mire, acuérdese que nosotros tomamos posesión en enero del 91 y nosotros teníamos un arrastre muy serio y el doctor Tomuchat a nosotros nos ayudó muchísimo, y quiero decirle que todas las denuncias que el doctor Tomuchat dio, todas nosotros las atendimos. Incluso yo nombré un personero específico para atender eso, que era el señor Bernardo Neumann. Y habría que ver a qué periodo se refiere, si se refiere al periodo 91 o al periodo 92. Si ese informe es de finales del 92 o de principios del 92. Porque yo no le quiero decir a usted que el país está en un lecho rosa. Pero fíjese usted una cosa, ahí no habían casos,
En el país había violencia, pero no era la violencia que tiene hoy el país. El país estaba bajo control hasta cierto punto. Eso que teníamos una guerra caminando. Es decir, es una de las cosas, hay que ver los matices que existen en cada uno de los informes del doctor Doumbouchat. Yo reconozco al doctor Doumbouchat como un hombre muy serio y que nos ayudó muchísimo en el país, muchísimo. Porque quieran, como yo les decía a ustedes, los guatemaltecos a veces echamos callo en la conciencia, porque nos vamos para sobrevivir acostumbrando a una serie de cosas. Y es necesario un asesor como Doumbouchat que venga de afuera a enseñar las cosas y a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Gracias.